Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Así arrancamos nuestro segundo Noticias del Futuro del año, saliendo hoy en Logos FM por el aire de la ciudad de La Plata, también saliendo por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético, nuestra fanpage. También tenemos abierta nuestra línea de WhatsApp. Los que nos están viendo por Noticias del Futuro, Panorama Profético, podrán ver cuál es el número por el cual te podés comunicar para hacer consultas, no sé, lo que sea, dar una señal de que estás ahí conectado, conectada, escuchando, siguiendo estas novedades, estas noticias que tienen difusión pública, pero que muestran un avance en lo que nosotros hemos dado en llamar la agenda profética de nuestro Dios. Y hoy quería hacer una breve referencia a un concepto que como cristianos tenemos muy en claro, pero que a veces un poco que se nos olvida, digámoslo así, y es el hecho de que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Claro que sí, es uno de los conceptos clave para entender nuestro paso por el mundo. Somos parte del desarrollo de muchas de las cosas que ocurren en este planeta, pero tenemos que saber que nuestra ciudadanía no está acá. Prohibido radicarnos acá. Nuestra mente, nuestro obrar, nuestros planes, nuestros pensamientos están en este mundo, pero nuestro corazón tiene que estar en el cielo, que es el lugar de destino hacia el que nos dirigimos. Por eso decimos, somos extranjeros, pero también somos peregrinos, o sea, estamos de pasada, estamos en trance de ir hacia allá todos juntos como iglesia cristiana. ¿A dónde? A la presencia misma de Dios, como sabemos que va a ocurrir. Y a veces pasa, a veces sucede que nos sentimos demasiado inmiscuidos, demasiado afectados incluso por cosas que ocurren en el mundo. Nos sentimos, queremos echar mano, queremos hacer algo. Nos parece que la mera pasividad, digamos, de ver las cosas que transcurren, ¿no? Las injusticias, situaciones que podrían ser diferentes, pero que notamos que escapan a nuestro control. Son para nosotros como cristianos tentaciones este tipo de situaciones, porque sabemos que Dios es el soberano de todas las cosas, que Él está en control pese a todas las apariencias, y además la gente, los terceros, digámoslo así, que no pertenecen a la fe cristiana, ellos tienen una voluntad también, y ellos han decidido, muchos de ellos, no recibir a Dios, no aceptar a Jesucristo, así que viven una vida con las consecuencias naturales de gente que no tiene a Jesucristo, y la verdad, si no buscan el remedio, menos van a tener la sanación a muchas de las situaciones. No pagan el precio, entonces no pueden vivir a la manera y en la forma en la que vivimos los que sí somos parte del reino de Dios. Un tema que he tenido ocasión de charlar con algunos amigos es esa corriente de pensamiento cristiano que dice que los cristianos debemos involucrarnos en política, que tenemos que participar de manera activa, incluso como funcionarios en este mundo, para poder corregir algunas de las injusticias y de los males que vemos. La realidad de esto es, insistimos, atacar el síntoma, y el problema de la gente no es la pobreza, no es la marginación. El principal problema, queremos decir, es el pecado, es que la gente está distanciada, que no tiene una relación personal con Dios. Marginan a Dios de sus vidas, y es lógico que nuestras sociedades sufran las consecuencias de vivir lejos de la presencia de nuestro Dios y Salvador. Otra cosa que nos pasa como cristianos y que a veces queremos poder hacer algo, son las injusticias de que somos objeto también nosotros muchas veces, porque vamos a ser sinceros, tenemos valores distintos, tenemos un código de ética distinto, Dios nos dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y eso va a provocar que muchas veces la gente
trate de abusar de nuestra confianza o incluso de nuestra mansedumbre y de nuestra paciencia. Y vamos a querer hacer algo, porque no todos lo van a valorar. Muchos nos van a mirar con una mirada de desprecio, y esto es natural que ocurra así, porque ellos no se guían por la misma norma que nosotros, no son parte del reino, hacen muchos de ellos absolutamente lo que quieren con sus vidas, y les provoca un poco de sonrisa todo esto que te hablamos, ¿no? Mansedumbre, castidad, el deseo de formar una familia bien constituida, todo eso es de modé para mucha gente, porque no están en las reglas del reino, y ellos muchas veces, como te digo, nos miran de una manera un poco despreciativa, pero ante realidades así, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer como cristianos? Aguantar, tener paciencia, tener tolerancia y seguir amándolos y orando por ellos. Vos no sabés si el día de mañana alguna de estas personas que hoy menean la cabeza o hacen gestos de desprecio no van a llegar por alguna de esas circunstancias de la vida a reconocer su necesidad de Dios. Y eso estaría buenísimo, ¿no? Un día poder encontrarnos en el reino de Dios, en el más allá, incluso con algunas de estas personas, y saber que nuestra mansedumbre a la larga dio buen fruto, cosa que perfectamente puede llegar a ocurrir. Política. Novedades internacionales. Mientras saludamos a nuestros dos primeros contactos que están ahí dando el presente, por supuesto, en nuestra fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, Olga Silva, tempranera, desde los primeros momentos, de los primeros compases de Noticias del Futuro, estaba ahí presente escuchándonos, siguiéndonos por streaming. También Carlos Danieli, si no me equivoco, desde la provincia de Entre Ríos, siguiéndonos también del otro lado. Un abrazo, Carlos. Y arrancamos entonces con el desarrollo de las noticias internacionales. Lo primero es una noticia que tiene su relevancia en cuanto a cierto clima que se va a ir generando en la política internacional. Y es que el presidente francés Macron honra una promesa de campaña y dice que restablecerá el servicio militar obligatorio. Todavía no aclaró cómo lo va a hacer, pero sí dijo que va a haber fondos destinados a que esto pueda finalmente ocurrir. ¿Qué nos interesa de una noticia así? Más allá de lo conservador que a uno le pueda parecer una decisión como esta, ¿no? Es muy recalcitrante, ¿no? De gente mayor. Esto se soluciona con el servicio militar obligatorio otra vez. Hay que combatir a los nini, ¿cómo? Poniéndolos a hacer lagartijas, flexiones de brazo, a responder ante un superior, a poder pagar también el precio de ciertas disciplinas que se imponen en algo así como un servicio militar. Lo interesante es la formación de nuevo de un clima prebélico en las naciones. Europa tiene que llegar a ser un imperio, y un imperio tiene que formatear su cráneo, este cráneo continental europeo, para que toda su población esté dispuesta a eventualmente ponerle el pecho a las balas, porque un imperio es eso, es una formación espiritual, cultural y política dispuesta a derramar hectolitros de sangre de considerar lo necesario. Y bueno, en parte vemos que Francia toma la posta y empieza a involucrar en este clima prebélico a sus jóvenes. Todavía no sabemos cómo lo van a hacer, pero Macron dice que lo va a hacer y que ya apartaron presupuesto para poder efectivizar esto. Segunda novedad internacional, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ya nos deparó una sorpresa interesantísima a fines del año pasado cuando decidió el traslado de la embajada desde Tel Aviv hacia Jerusalén, de la embajada norteamericana. Bueno, una nueva noticia sorprendente en el buen sentido, entendemos nosotros, con nuestra balanza de pesar hechos políticos, ¿no? En nuestro criterio. Cada uno pasa las cosas por su tamiz. Bueno, Trump ordenó priorizar la religión sobre el derecho, el derecho al aborto. Me parte el corazón tener que leer un titular que diga el derecho al aborto y a los pacientes trans. O sea, lo que permite a partir de ahora Donald Trump es que con una especie de cláusula de conciencia un médico pueda negarse a operar, por ejemplo, a un niño de 12, 13, 14 años que
se siente mujer, ¿no? Y que quiere que le extirpen sus órganos de varón, uno por una cláusula de conciencia va a poder negarse a hacer esto. Va a decir, bueno, busquen otro profesional, no entra en mi código ético poder participar de un acto como este. Bueno, lo mismo en relación al aborto. Donald Trump está abriendo entonces una puerta para que las conciencias, el imperio de las conciencias individuales, pueda resistirse a esta fenomenal ideología de la muerte y de la destrucción y de la perversidad que da la sensación de que se está imponiendo, no sabemos por efecto de qué fuerzas alrededor del mundo. Bueno, Trump abre una puerta, digamos así, de salida para que las personas puedan decir, bueno, yo me separo, que algún otro lo haga, pero yo no lo hago porque tengo principios, porque tengo los valores de Dios. Tercera novedad internacional y tiene que ver con un personaje que venimos siguiendo yo personalmente desde hace varios años ya. El cardenal de Viena, Christoph Schönborn, en ese lugar tan estratégico de la Mitteleuropa, ¿no? De este centro neurálgico de Europa, desde el que se toman decisiones que pueden afectar tanto a Oriente como a Occidente. ¿Qué dice el cardenal de Viena, este hombre de origen hebreo, muy probable sucesor de Bergoglio? Primero, alertó que la comunidad europea está empezando a romperse, que las tendencias nacionalistas están en aumento y la extrema derecha gana terreno. Más allá del chocolate por las noticias que uno puede llegar a emitir como respuesta a semejante diagnóstico de este prelado, de este cardenal, es interesante ver primero cómo se está posicionando este personaje, ¿no? Él parece como que alerta contra todas estas cosas, pero sabemos por las escrituras bíblicas, quizá también lo sabe este papable, el cardenal de Viena, que Europa se tiene que dividir para dar lugar a esa Europa, a esa formación imperial de la que hablábamos recién, una Europa que tiene que tener 10 países miembros. Bueno, también formuló el cardenal de Viena, de origen hebreo, algunas declaraciones acerca de la miopía que él dice percibir en el separatismo de los catalanes en España. Bueno, son apreciaciones, digamos, son como algunos puntos de vista políticos, pero que muestran cómo, primero, él lo ve, segundo, cómo él se posiciona y él abre el paraguas porque sabe que en este caso casi seguramente va a llover en el corto o mediano plazo. Esta noticia es del tipo de las novedades que nosotros solemos compartir respecto de la moralidad de la gente y respecto de la caída de cierto tipo de instituciones en nuestras sociedades, instituciones a las que hay miles de personas dedicadas sosteniéndolas, y nos referimos a las instituciones de la vieja sociedad que ya entra en decadencia cada vez más. Instituciones como la escuela, la fábrica, la familia, las cárceles van a entrar cada vez más en desuso y van a ser reemplazadas por formas de control al aire libre relacionadas con artilugios electrónicos. De esto venimos hablando. Entonces, ¿qué es lo que está resquebrajando a estas instituciones? Entre otros muchos factores, la perversidad de las personas. La noticia concreta dice que un adolescente ataca en Rusia a sus compañeros con un hacha y un cóctel Molotov. Así que fue un ataque muy fuerte, causó gran conmoción, como todos estos hechos que suelen sacudir los campus de las universidades en Norteamérica, que es donde es tan común que prenda esta enfermedad, ¿no? de atacar indiscriminadamente a la gente, porque sí, y finalmente el que perpetra el ataque termina suicidándose también de manera igualmente irracional e inentendible. La cuestión es que las escuelas, los lugares cerrados, los shoppings, las fábricas, todos los espacios en donde se puede contener un gran número de personas, tienen que ir desperdigándose, tienen que ir reformándose básicamente para que no haya nunca muchas personas juntas y no puedan ocurrir este tipo de ataques masivos. Y parte de eso nos va a doler también las escuelas. La formación en casa, la formación a través de internet, van a recibir una atención mucho más fuerte en el futuro y vemos que las circunstancias siguen presionando para que esto ocurra así. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya volvemos, tenemos pero
muchas novedades y también el análisis de nuestro capítulo de hoy de Apocalipsis, que es el capítulo 11, un capítulo complejo y afiligranado. Tengo que reconocer que me va a imponer un desafío hoy la explicación de este capítulo. Ya volvemos. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Llegó la hora de dar la noticia relativa a este tiempo, la noticia que marcó y sí creo que puede llegar a marcar un hito, un antes y un después en el desarrollo de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, y esto nos atañe a nosotros como cristianos. Te cuento que esto, si realmente termina aprobándose, puede llegar a traer consecuencias gravísimas, porque es el precedente, es el mal ejemplo que se está por sentar en la hermana República de Bolivia. Empezamos por algo un poquito más ligero que nos viene de más al norte, desde Venezuela. Y Nicolás Maduro, exige castigo para líderes religiosos que oraron contra corrupción de su gobierno. Se refiere específicamente a líderes católicos en principio y dijo que pide Maduro establecer castigo contra los religiosos que emitan opiniones contrarias a su gobierno, la situación política, social o económica de Venezuela. Esto fue por algunas declaraciones que hubo de algunos obispos de allá, de Venezuela. Y bueno, lo que está pidiendo es que haya un castigo simplemente por ser personas que tienen una opinión diferente, por emitir esas opiniones diferentes. Gobiernos que están empezando a castigar el disenso de los cristianos, en este caso de los católicos, pero no importa, porque lo mismo dijimos cuando en Rusia se quitaron los bienes a los testigos de Jehová. Cuidado con los precedentes que se están empezando a sentar, porque un evangélico puede decir, bueno, pero esto le ocurre a los romanos, que se meten con más frecuencia en política. Pero se trata de imponer una cierta opinión, de negar el derecho a emitir pareceres, formular posiciones, etcétera, críticas. Simplemente es el derecho a la crítica que tiene todo ser humano, sobre todo en un sistema democrático como el que estamos viviendo en estos países. Por lo menos, supuestamente, estamos viviendo en sistemas democráticos. Y ahora viene, digamos, el plato fuerte de estas últimas semanas, que es lo de Bolivia. Lo que pidió Evo Morales es de 7 a 12 años de prisión para los que hagan proselitismo o intenten llevar gentes a sus congregaciones religiosas en Bolivia, es esto, ¿no? Pero no es un delito civil, sino un delito que es penalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a llevar a la cárcel, esto propone la ley, por predicar el evangelio, por hacer cualquier tipo de proselitismo. Porque acá entramos los evangélicos, entramos todos, digamos, pero junto con esos estamos también nosotros. Y eso es lo importante. El evangelio está empezando a sufrir alguna clase de obstáculos que vienen desde el sistema político de las naciones. Esto es de una gravedad inmensa. Aclaramos e insistimos en esto. Se trata de un proyecto que todavía no fue aprobado. El tema es si esto se aprueba. Porque Bolivia, Evo Morales en Bolivia, prácticamente tiene un poder omnímodo. Él puede hacer que esto se apruebe. Ha habido ya varias manifestaciones, ha habido quejas, los tribunales que se encargan de esto, internacionales, también van a tomar cartas en el asunto y le van a transmitir su posición no vinculante. O sea, él va a hacer lo que quiera, digamos. Así, acepto lo que dice los defensores de la libre expresión alrededor del mundo, pero yo voy a tomar otra decisión. Muy linda la formulación de la UNESCO, me encanta, estoy de acuerdo, pero yo voy a prohibir que en Bolivia se pueda hacer que las personas cambien de una religión a otra. Así que es de una enorme gravedad lo que se está haciendo y volvemos a hacernos la pregunta que tantas veces nos hemos hecho con Biblia abierta en mano. ¿Estaremos ya cerca del tiempo en el que los cristianos tendremos que descender a la clandestinidad a la hora de anunciar el evangelio? ¿Se nos estarán por cerrar esas puertas que queríamos abiertas
para siempre, indefinidamente, de poder predicar en las calles, en los trenes, en los barrios, en los hospitales, como lo hacemos en las cárceles, de manera muy libre, a veces con un simple permiso legal, con alguna firma, uno puede acceder a esos lugares. Estaremos ya cercanos, estaremos a pocos años del tiempo en el que a los cristianos ya no se nos va a permitir hacer nada de eso, que ahora incluso dilapidamos esas oportunidades sin darnos cuenta de que algún día no estarán. Así que atención a lo que ocurra en Bolivia, sobre todo, como decimos, por el gravísimo precedente que se puede llegar a sentar alrededor de esto. La verdad de Dios está por ser encarcelada por los sistemas políticos de este mundo. Segunda pausa musical, ya volvemos con más novedades y la lectura de nuestro capítulo de hoy de Apocalipsis. Israel, ese reloj profético. Primera de las novedades relacionadas con los coletazos, con las secuelas, con las consecuencias que ha traído esta decisión de Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hacia Jerusalén, la capital espiritual de Israel y la pretendida capital política de Israel, en competencia o en conflicto con sus primos, los así llamados, pero no son palestinos, son tribus árabes. Esto es algo que nos encanta poder remarcarlo porque no es con lo que suelen decir los medios masivos. Insisten en llamarlos palestinos y los palestinos eran pueblos filisteos, eran pueblos indoeuropeos, eran aquellos con los que combatía David, justamente, eran pueblos relacionados con los fenicios, los pueblos del mar también se lo llama en la Biblia. Bueno, nada que ver, esta gente son de origen árabe, son ismaelitas, son descendientes de las 12 tribus, pero no de Jacob, de Israel, sino de las 12 tribus de Ismael. Así que bueno, primera novedad relacionada con Israel es que reconoce públicamente, agradece a Guatemala el traslado de su embajada a Jerusalén. La Fundación Friends of Zion Heritage Center, quiere decir algo así como Centro de Amigos de la Herencia de Sión, de Israel, reconoció al gobierno de Guatemala, que encabeza el presidente Jimmy Morales, la valentía de trasladar su embajada a Jerusalén. Dijo, fue una decisión valiente la de Guatemala. Puedo decirles que en Jerusalén ustedes trajeron gran gozo, paz y esperanza al pueblo, dijo el presidente de este organismo, ¿no? Michael Evans, en un acto celebrado en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura. Así que agradecimientos de Israel para Guatemala y entre los pocos pueblos, las pocas naciones que se han puesto del lado de Donald Trump en esta decisión de trasladar sus embajadas desde Tel Aviv, que es la capital de hecho, que es la capital política de Israel, hacia Jerusalén. Un pasito, dicen algunos, que puede llegar a mostrar cómo se rumbea la profecía hacia su cumplimiento, y nosotros creemos que si las cosas siguen esta dirección de poca reacción por parte de los palestinos y de los árabes, creemos que es un pasito que va teniendo cada vez dimensiones más significativas de cara a ese futuro profético que sabemos que se va a cumplir. Y la siguiente novedad tiene que ver con otro reporte que asegura que cada vez más judíos, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, creen en Jesucristo como el Mesías prometido. Dice esto una asociación que se llama, son misioneros de la obra británica, se llaman Testigos Cristianos para Israel. Y esto es lo que ellos cuentan, que hay muchas conversiones, pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo es Israel como país, Israel como formación estatal, digamos.
Y ahí la realidad es que, tomando en consideración todos los judíos, todos los hebreos de raza, que están tanto fuera de Israel como dentro de Israel, el ingrediente cristiano son cerca del 1%. O sea que no se puede hablar todavía de un fenómeno que sea muy significativo en cuanto al cumplimiento de lo que Dios dice que va a ocurrir, que va a haber un masivo volverse de los judíos, de los israelitas, hacia la fe de Jesús. Pero esto va a ocurrir en los últimos tiempos y en circunstancias que hoy, en el próximo bloque, vamos a tener ocasión de empezar a recorrer juntos. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Mientras saludamos a nuestros nuevos 2 contactos, Tommy Scarapiccia, que se ha unido, y también Marimar, que nos mandó unas reacciones ahí durante la pausa. La novedad tiene que ver con una red social que nos es cara y que nosotros siempre decimos todo lo que hablamos, todo lo que charlamos, todos los temas que vamos explicando juntos, de las noticias que hacen al cumplimiento de la profecía de Dios, tanto como las explicaciones del texto mismo de la profecía del Apocalipsis. Todo eso lo editamos, lo limpiamos y lo subimos a nuestro canal que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado. Antes escribías en el buscador de Google Inminente Final y salía grande nuestro canal publicitado por esta red de comunicación masiva, que cada vez lo va a hacer menos. Y te cuento por qué. YouTube emitió las nuevas condiciones para ser partner. Van cambiándole los nombres a los socios, a las personas que suben material, a los productores. Hablando en argentino, a los laburantes, que hacemos el material, que posibilitan a esta red social existir y emitir todos sus anuncios y todas sus fuentes de ingreso. Cuantiosos o no tan cuantiosos, opinan algunos, pero esta empresa existe gracias a ¿quién? A los que nos producimos material y lo subimos de manera diaria, cotidiana. Andás a ver cuántos videos suben en cada segundo a esta red. La cuestión es que para ser partner, a partir de ahora va a haber que tener cierta cantidad de visionados. Ellos hablan de tener 4.000 horas al año. Bueno, te cuento que nuestro canal no llega a ese número. También piden de los que aspiren a ser partner tener 1.000 suscriptores. Si no llegás a ninguna de estas dos cosas, o a alguna de estas dos cosas no llegás, no tenés derecho a participar del programa, por el cual a uno se le tiran algunas migajas de todo lo que ellos perciben en concepto de publicidad. Pero hay más que decir y es más interesante porque los videos van a seguir estando ahí, queremos tranquilizar en cuanto a eso. Los videos van a seguir, vamos a poder seguir subiendo nuevo material. No es censura todavía, digamos. Lo que sí no nos van a tirar más un centavo de todo lo que ellos ganan. Y van a seguir poniendo videos de publicidad de Coca-Cola, de McDonald's y todas estas cosas que a ellos les encanta trabajar. Pero una segunda cosa más interesante es que están discriminando por contenidos a los videos que subimos a esta plataforma que es YouTube. Algunos videos nuestros donde somos críticos con la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto y todas estas cosas, la identidad de género como la llaman ellos, la ideología LGBTI o no sé cómo sigue la sigla porque cada vez le agregan nuevos componentes. Bueno, si sos crítico contra alguno de estos posicionamientos, dicen que tu material es delicado y polémico y que haces formulaciones que molestan a alguno de nuestros auspiciantes, por lo tanto dicen no vas a recibir, no podés monetizar ese video, no vas a recibir un centavo por ese video. Igual a partir de ahora ninguno de nuestros videos van a poder redituar ni medio centavo de dólar. Pero bueno, la cuestión es que el contenido ya está siendo baneado, está siendo bloqueado en cuanto a la recaudación por esta gente de YouTube. Así que como decíamos, hoy hablábamos de las censuras que se nos empiezan a tender de parte de algunos poderes estatales, de amenazas de Nicolás Maduro, quizá enojado con la Iglesia Católica en su país. Pero, ¿sabes una cosa? Desde todo el sistema, desde toda la sociedad, los cristianos empezamos a hacer ese elemento que no coincide, que no es cómodo, que no hay cómo ubicarlo, que no hay nicho al cual asignarlo desde ningún punto de vista. Nos dicen que no somos redituables, que generamos rispideces, que generamos polémicas. Por una u otra razón hay como una especie de cono del silencio, y los que vieron el Agente 86 se deben acordar de este artilugio.
que se va cerniendo sobre nosotros como iglesia, que se va apoyando y que cada vez va a hacer que nosotros hablemos y prediquemos, pero que nuestra voz no llegue absolutamente a ningún destinatario. Así lo está haciendo el sistema, digamos, no podemos responsabilizar a nadie. Acá es muy colectivo ese censurador, ese censor, ¿no?, que se está de a poco adueñando de los destinos del mundo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Simplemente seguir predicando y seguir usando, mientras tengamos acceso a ellas, las redes sociales y las plataformas de internet. Última pausa musical, ya venimos con el análisis del capítulo complejo, capítulo 11, porque tiene dos partes bien distinguidas y un montón de elementos que dan para el análisis y para el comentario. Después de esta pausa musical, Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Y en mi parte personal favorita de este programa, porque lo más lindo, lo más nutritivo es siempre escuchar lo que Dios dice, más allá de las apreciaciones más o menos acertadas que podemos hacer nosotros de los hechos que van adelantando algo del cumplimiento de la profecía. Pero lo mejor es ver lo que dice el texto mismo, que es lo que Dios quiere comunicarle a su iglesia de todos los tiempos, suponiendo que no estuviéramos en el caso de tener que vivir nosotros esos hechos proféticos que se nos anuncian. Y arrancamos hoy con el capítulo 11. En el capítulo 10 hay como una especie de interregno donde se explica al apóstol que tiene que hacer anuncios que competen a todas las naciones del mundo y no solamente a Israel. Es como una especie de gran marco donde se anticipa que va a haber un juicio que va a resultar dulce en su boca pero amargo en su estómago. Van a ser cosas bravas las que van a ocurrir y el apóstol se tiene que encargar de difundirlas. Y además, como te contábamos, había 7 truenos cuyo mensaje no se le permitía al apóstol registrarlo por escrito. Quiere decir que él escuchó lo que decían estos anuncios, muy probablemente de juicios. Quiere decir que el Apocalipsis se reserva su derecho a no contarnos alguna de las cosas que van a ocurrir. Dios nos cuenta lo que tenemos que saber, pero hay sorpresas, digamos, escondidas en los eventos del futuro. Arrancamos entonces con el capítulo 11 del Apocalipsis de Juan. Yendo directamente al texto, dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, cuenta Juan, el autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán, hollarán la ciudad santa 42 meses. Primeras 2 revelaciones que nos hace el Apocalipsis, escrito cerca del año 94 después de Cristo. Primero, en los tiempos finales va a existir un templo en Jerusalén. ¿Ves por qué siempre hablamos de la cuestión del estatus jurídico internacional de Jerusalén? Porque se tiene que negociar el estatus de la explanada de las mezquitas, como dicen los musulmanes, la explanada del templo, como la llaman los judíos. Segundo dato interesantísimo a tener muy en cuenta y a aferrarnos con nuestra memoria. Va a haber una negociación de acuerdo con la cual los israelitas van a pactar
que los gentiles, los islámicos, conserven la parte exterior a ese templo que ellos van a construir. Y ahí es donde precisamente está el Domo de la Roca, que es uno de los lugares más importantes para los islámicos. No el principal, pero sí uno de los principales. Después se nos da un plazo que después vamos a hablar respecto de ese plazo. Pero lo interesante en principio, eso, va a haber un tercer templo. Ese tercer templo va a ser negociado con gente que no van a ser judíos. Dice lo siguiente del texto apocalíptico: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Tanto 42 meses como 1260 días representa la misma cantidad de tiempo. Acá, para la camarita que sale por la fanpage, lo van a poder visualizar. Este es el esquema temporal del Apocalipsis. Está compuesto por 2 hemisferios, por 2 mitades, digamos, de 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Es lo mismo, es decir, lo mismo de diferentes maneras. Pero bueno, esos 7 años en los que Dios va a cumplir su plan profético se dividen en 2 hemisferios. Y acá nos habla la Biblia de 2 hemisferios distintos. Acá mostramos el cartelito para los que lo van a ver después por Inminente Final Apocalipsis explicado. Es interesante tener en cuenta esto. Todo esto va a ocurrir en los tiempos del Apocalipsis, cuando Dios trate con Israel de manera específica. Algunos pensamos que incluso de manera exclusiva Dios va a tratar con los integrantes del pueblo elegido de Dios. Y ahí van a surgir estos 2 testigos, vestidos de cilicio, van a predicar arrepentimiento. Eso quiere decirnos, más allá de lo que van a vestir, probablemente sí vistan cilicio, pero dice que los llama los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Esta frase viene del profeta Zacarías. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, dice, debe morir él de la misma manera. Está hablando de los ministerios de Moisés y Elías. Mirá cómo sigue, Estos tienen poder para cerrar el cielo, Elías de nuevo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos 2 profetas, durante la primera parte de los 7 años que te estábamos mencionando, acá tenemos el papelito, lo mostramos para los que están tanto en la fanpage como para los que nos sintonicen después en el video que vamos a subir a YouTube. En la primera mitad de estos 7 años van a surgir estos 2 testigos, estos 2 profetas. Cuando terminen de cumplir su misión y le digan a la gente todo lo que se está tramando, que va a aparecer el anticristo, que va a surgir una religión falsamente cristiana, aglomerando a todos los cultos de la tierra, en especial el judaísmo, el cristianismo, catolicismo va a ser el que va a formular la invitación, y también los musulmanes van a estar unidos en una gran mega religión mundial. Estos hombres van a denunciar que el objetivo es poner al mundo a los pies de Satanás y que de ahí va a surgir el anticristo. Bueno, a la gente no le va a gustar ni media todo este anuncio. Dice entonces: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que surge del abismo, el anticristo justamente, hará guerra contra ellos, los vencerá y lo matará. Entonces estamos a la mitad de estos 7 años. ¿Ves dónde está la imagen del rayito? Bueno, ahí es donde los 2 testigos son asesinados por el anticristo. Y dice, mirá lo que sigue: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este es el nombre que se le da a Jerusalén. Se la llama Sodoma y Egipto. ¿Sodoma qué es? Sodoma es inmoralidad sexual y particularmente homosexualismo total. Va a estar la gente de esta ciudad de Jerusalén totalmente entregada al homosexualismo. ¿Egipto qué es? Egipto son pretensiones sórdidas de poder, y Egipto también es el ocultismo y el satanismo, que sabemos que en Israel ha diseñado unos impresionantes edificios que hacen al acontecer público de este país, donde están las pirámides, donde están todos los símbolos, toda la simbología masónica que tiene tanta relación con Egipto. Entonces dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, por si te quedaban dudas respecto de
a qué ciudad se está refiriendo el pasaje. No está hablando de Jerusalén. Dice versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Primero los van a deshonrar, no permitiendo que se los entierre. Y después, peor, van a hacer una fiesta, van a declarar una especie de feriado mundial. Mirá, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalo los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si ahora vemos algunas complicaciones a la proclamación del Evangelio, imagínate cómo va a ser en ese tiempo, ¿no? Donde la gente va a reaccionar de manera así. Simplemente a gente que les va a decir cómo son las cosas y cómo ellos tienen que reaccionar, a través de arrepentimiento, de volverse a Dios, de entregarle sus vidas. Bueno, no van a poder ni tolerar en sus oídos la proclamación de un mensaje así. Y cuando sean muertos van a salir y van a proclamar un feriado mundial. Impresionante. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá. Y ellos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esta frase, y sus enemigos los vieron, algunos lo toman como un anuncio de la existencia de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación, se decía hace 10, 20, 30 años. Pero sí, la realidad es que hoy en día hay tantas maneras de poder acceder a las cosas que van a ocurrir, que todo va a ocurrir en tiempo real, digamos, todo va a ser rápidamente divulgado y toda la gente lo va a poder ver en altísima calidad y resolución, quizá a 360 grados, como se transmiten algunos partidos de fútbol. La verdad es impresionante todo lo que está al alcance del cumplimiento exacto de lo que Dios decía en su profecía. ¿Y qué ocurre además? En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, de Jerusalén, insistimos, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Volvemos a nuestro esquemita por acá. Estamos en la mitad, ¿te acordás? Donde está el rayito. Ese es el momento justo en el que los que se tienen que convertir a Jesucristo de Israel lo van a hacer. Se van a volver cristianos masivamente, muchos judíos en ese momento. Pero vos fijate todo lo que tiene que pasar. Tienen que aparecer 2 profetas. Tiene que surgir el anticristo y matarlos. Tienen que resucitar. Y como resultado de esa resurrección tiene que haber un terremoto donde mueran 7.000 personas, 7.000 hombres. No dice 7.000 seres humanos, 7.000 varones probablemente. Los judíos contaban las cabezas por hombre generalmente. Entonces, fíjate todos los hechos que tienen que ocurrir para que finalmente los judíos acepten que Jesús, finalmente el que dio su vida por nosotros y resucitó, era efectivamente el Rey, el Mesías enviado por Dios. Segunda parte de nuestro capítulo 11 y se puede leer más al vuelo porque tiene que ver con la 7ª trompeta. Acá sacamos a relucir nuestro otro esquema. A nosotros nos gusta que sea visualizable todo lo que dicen las escrituras bíblicas. Decíamos que el 7º sello del Apocalipsis incluía las 7 trompetas y la última de las 7 trompetas incluye las 7 copas de la ira que se narran en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero ¿qué nos interesa ver acá? Que en la última de las trompetas aparece resumido todo lo que después vamos a ver en las 7 copas. Esto lo mostramos también para los que nos van a ver desde nuestro canal de YouTube. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que decíamos que representan a los 12 apóstoles y a los 12 hijos de Jacob, a los 12 herederos de Israel, dice que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que es y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Esto es lo que anuncian los profetas en resumen, que un día Dios va a tomar efectivamente poder, de nuevo, sobre todo lo que acontezca en el universo. Esto va a ocurrir. Lo que estamos explicando es el modo en el que la Biblia anticipa que esto va a suceder, justamente. Y se enojaron las naciones, se airaron los incrédulos, pero tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar su premio a tus servidores, los profetas, a los santos y a los que honran y temen tu nombre, grandes y pequeños. Y un castigo interesante que por ahí no tanta gente lo toma en cuenta, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Para Fernando Savater, este hombre que se hace llamar filósofo y que para este mundo quizá para algunos lo sea, que dice que el pecado ecológico no aparece en la Biblia, sí aparece el pecado ecológico en la Biblia. Acá está hablando de los que están destruyendo el planeta de manera inmisericordia, tanto sea desde lo espiritual como la destrucción de la naturaleza creada por Dios. Tanto los animales, los bosques, las empresas, los que destruyen los ríos, los que contaminan los mares, van a recibir su castigo al final de los tiempos. Así lo dice este pasaje, Apocalipsis 11:18. Y cierra con el resumen de las 7 copas que te mencionábamos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, léase, el recuerdo del pacto que Dios hizo con Israel. Y se veía en el templo, en el cielo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto es el resumen de lo que después te van a contar que ocurrirá durante las 7 copas de la ira de Dios que narra el capítulo 16, que son las más devastadoras de las que narra el Apocalipsis. Pero no quiero adelantar demasiado, simplemente contarte eso. El capítulo 11 muestra que el trato específico de Dios en este tiempo y los que se van a arrepentir masivamente van a ser los judíos. Hay quienes piensan, y nosotros también somos de esa idea, que los gentiles no van a tener acceso a la salvación por un sinfín de razones que ahora no podemos enumerar por una razón de tiempo. Pero la cuestión es esa, Dios va a tratar sobre todo durante estos 7 años con Israel. Y otra cosa que queremos también dejar en claro y que está bueno repetir, los cristianos actuales no vamos a atravesar este periodo de 7 años que narra el Apocalipsis, porque estos 7 años son el lapso final que le da Dios a los israelitas para que se arrepientan y se hagan cristianos y se vuelvan a Jesucristo, reconozcan que Jesús era efectivamente el Mesías enviado por Dios. Así que vivimos un tiempo privilegiado para nuestra época, para nosotros como pueblo de Dios, que tenemos todavía puertas abiertas aún en lo civil para predicar el Evangelio. Sepamos valorar ese tiempo que se nos está dando como cristianos para poder predicar el Evangelio con la libertad con la que lo estamos haciendo. Porque es un tiempo donde probablemente las cosas no se prolonguen así, nuestras ventajas para proclamar la verdad. Y en cuanto a los que todavía no creyeron, bueno, es el tiempo de valorar esta oportunidad que se te da, esta oportunidad única dada por amor de Dios a tu alma, porque dice que de tal manera Dios se interesó por tu alma y te amó, que dio a su Hijo único para que puedas recibirlo, creer en Él y aceptándolo puedas recibir una vida eterna, una comunión real con Dios, para que tu alma no se pierda, porque quién más, quién menos, todos nosotros hicimos cosas que desagradaron a Dios, pero Dios no te señala con el dedo ni te acusa por todo lo malo que hiciste. Eso sí, te ofrece la oportunidad de dejar atrás esa vida y de poder empezar a vivir una vida como le gusta a Dios, una vida de mejoría, de progreso, de santificación, para que seas cada vez más agradable y como le gusta a Dios que seamos, mejores personas más perfectas, personas más agradables para los demás y que no tengamos nada de qué avergonzarnos en cuanto a nuestra conducta privada tampoco. Cada vez más limpios y mejores. Eso es lo que Dios quiere que seamos y esa es la oportunidad que Dios te da en su perdón y en su misericordia. Así que desde Noticias del Futuro, Panorama Profético, enviamos un gran saludo a todos los que nos estuvieron siguiendo durante estos minutos por Logos FM 92.3 en el aire del Gran La Plata. También a los que se conectaron por nosotros por streaming, empezando por Olga Silva, Carlos Danieli, Mar y todos, Tommy Scarapicia también, Iván González, que nos vino a dar una mano acá sobre cómo instrumentar alguna de las cosas que teníamos acá en la compu. Bueno, a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado, la familia Heredia también, que nos cuentan que siguen el programa de manera común y con bastante frecuencia. Bueno, a todos ustedes nuestro gran abrazo y nos encontramos, quien te habla, Guillermo Álamo, y en la operación técnica y musical, Santiago Martínez.
El próximo sábado nos encontraremos a las 17 horas, Dios mediante, en este mismo espacio para contarte más novedades que anticipan cómo se cumplirá el plan profético de Dios expresado en la Biblia. Chau, bendiciones.